La mente lo es todo. Sí, efectivamente, la mente lo es todo porque hoy estamos iniciando la segunda temporada de nuestros podcasts que hemos tenido la oportunidad de poder emitir, pues 11 programas en el cual hemos estado brindándoles contenidos de alto valor. Hoy estamos ingresando a una segunda temporada donde vamos a tener programa a programa grandes profesionales. Entre ellos tendremos psicólogos, tendremos terapeutas, coach, programadores neurolingüísticos, metafísicos, y donde estaremos abordando temas que en el cual pues propiamente están ligados a lo que implica el poder desarrollar nuestro poder mental. Hoy contamos con la presencia de un gran profesional. Él es conferencista internacional, entrenador en habilidades sociales y blandas, docente de oratoria, ontológico, y también él es coach, líder de la comunidad de psicología Amar Turner Mint, si no me equivoco es así, ¿no? Con presencia en más de 8 sedes en Latinoamérica y difundiendo sobre todo y priorizando la salud mental. Ya está con nosotros nuestro primer invitado de esta segunda gala, La Mente lo es todo, el saludo de José Alfredo Cotera. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, José Luis. Así es, perfecto, estamos listos. Muy bien. Sinceramente, nos llena de alegría de poder justamente que tengas a bien poder iniciar esta temporada en el cual, como bien hemos dicho, vamos a ir desarrollando temas muy interesantes que en el cual pues es de interés de todo ser humano. ¿Cómo se activa propiamente, ¿no?, el poder mental en el ser humano? Hay un término muy conocido que se llama activación conductual. Entonces, la teoría nos explica que para que nuestra mente esté activa, digámosle así, tiene que haber una conexión con el cuerpo, ¿no? Por eso se habla mucho de la conexión mente-cuerpo. En el ser humano es importante que exista esta activación conductual. Cuando nosotros nos activamos, por ejemplo, un día te levantas, puedes estar muy mal un día, te levantas muy triste, pero si ese día te pones a hacer tus actividades, por ejemplo, ya tienes programado tu rutina de ejercicios, ya tienes programado que vas a hacer limpieza en tu departamento, o sea, tu cuerpo empieza a moverse, empieza a hacer actividades, es cuando tu mente empieza a activarse, porque comienzas a organizarte, comienzas a entender mejor el día. Si estás muy mal, después de hacer esta actividad, probablemente te vayas olvidando un poco de ese estado en el que te encontrabas. Entonces, a partir de aquí es como uno puede activar, digamos, la mente, a partir de la activación conductual. Es una base psicológica, de hecho es la base teórica que mayormente se maneja y obviamente no es la única, pero es, digamos, lo más esencial y lo más importante, ¿no? O sea, hay una conexión entre la mente y el cuerpo y podemos usar ese bug para poder activar nuestra mente. Es, en resumen, moviéndonos, activándonos. Pero es muy importante también el poder trabajar la autosugestión positiva, y se recomienda que propiamente apenas abramos los ojos, poder pues empezar un día decretando, afirmando, y eso conforma lo que vendría a ser ese día. Entonces es muy importante también el poder estar siempre con pensamientos positivos para de esa manera materializar lo que realmente nosotros estamos diciendo. De hecho que siempre tenemos que tener presente el tema de la autosugestión. Pero claro, o sea, uno puede decir, por ejemplo, en su mente, hoy día va a ser un gran día, un excelente día, pero mientras estés echado en tu cuarto no va a pasar nada de eso. Entonces no hay un efecto. Justamente es la idea de poder moverse, de poder activarse. Y la autosugestión viene como un refuerzo, ¿no? Nosotros desde la psicología, desde el condicionamiento operante, lo entendemos como un estímulo neutro, es un estímulo exterior, la autosugestión, las palabras que uno se da, la motivación que uno se da, las creencias que uno se da, es un estímulo externo que va a reforzar una conducta, ¿no? Y la va a afianzar de una manera. Todo parte obviamente de la mente,
pero el cuerpo, la conducta es lo que hace que se pueda mover y esto empiece a circular de alguna manera. De que nuestras palabras en sí conforman lo que nosotros somos, pero para ello hay que tener una actitud constructiva dentro de las palabras que podamos nosotros manifestar. De hecho, tenemos que tener bastante organización y estructura en las palabras que nos damos, ¿no? De nada sirve lanzar palabras al vacío, al aire, de, por ejemplo, yo soy muy bueno o yo voy a poder hoy, si es que esto no tiene relación con lo que nosotros estamos pasando o haciendo, ¿no? De hecho, para que surja ese cambio, tiene que tener bastante relación para que tenga un efecto positivo. Pero es cierto lo que dices. La PNL, la programación neurolingüística, nos dice que nosotros tenemos una mente consciente y subconsciente. Todo lo que propiamente digamos de una manera consciente se va a almacenar en el subconsciente. Y como el subconsciente no administra lo que la mente consciente le ha dado, solamente la mente subconsciente va a repetir, repetir. Entonces, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta ello. De hecho que sí. De hecho que sí, nosotros, por ejemplo, en el campo en el que nos encontramos de la salud mental, como disciplina de la psicología, entendemos esto como una teoría más ligada al psicoanálisis y bueno, de hecho que es una base teórica muy importante en la mayoría de enfoques de la tercera generación y nuevos modelos que han salido en el campo. Y claro, o sea, de alguna manera ahora en la actualidad se trabaja mucho el estado consciente sobre todo, ¿no? Antes, hace muchos años, estaba muy de moda trabajar la parte del subconsciente. Pero actualmente se trabaja mucho el estado consciente, ¿no? A través de, por ejemplo, el modelo más clásico que hay ahora, que es el mindfulness, que es una técnica, una estrategia de meditación consciente, o los modelos gestales o los modelos humanistas, todos ellos trabajan en base al consciente, al momento, al presente, y es cuando uno puede activar, digamos, nuestra mayor habilidad mental, ¿no? Dijo Carl Rogers, por ejemplo, es uno de los partidarios del modelo humanista, por no decir de los principales. Él mencionaba mucho que el ser humano tiene todas las capacidades y cualidades para poder desarrollarse y desbloquear su mente ante adversidades y problemas. Porque él lo entendía así, ¿no? Él entendía, no existe trastornos, no existe ningún tipo de enfermedad mental, solo que el ser humano está pasando por un bloqueo temporal, y que solo él podría desbloquear. Entonces, él mencionaba ello, ¿no? Que el ser humano tiene esa capacidad. A veces sí, está ahí en el desarrollo, en el trabajo constante, y a veces, claro, a veces hay unos casos donde sí, es un poco más complicado, pero que el ser humano tiene las capacidades de hacerlo. Es muy importante lo que manifiestas, pero también cabe señalar de que hay grandes maestros, psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, y me viene a la memoria Joseph Murphy, ¿no?, donde él manifiesta el poder de la mente subconsciente. Pero como bien hemos mencionado, antes que la mente subconsciente funcione, primero tiene que funcionar la mente consciente. Entonces, es muy importante saber qué es lo que nosotros decimos, porque eso va a conllevar a nuestros pensamientos. Si yo realmente estoy manifestando cosas negativas, no puedo esperar nada positivo. Entonces, tengo que trabajar realmente todo lo que buenamente pueda manifestar de una manera positiva. Ahora, esto no tan solo lo dice él, sino tienes a Luisa Hayes, ¿no?, al mismo Warner Day, y grandes maestros hablan sobre el poder que tiene la mente subconsciente, pero todo depende básicamente qué tan conscientemente estemos dentro de lo que nosotros manifestemos. Estoy de acuerdo. O sea, de hecho, todo inicia del estado consciente y a partir de ahí ya uno puede trabajar o desbloquear otros aspectos o características, en este caso el estado subconsciente. Estoy de acuerdo totalmente con ello. Lo que pasa es que si queremos hablar, obviamente, de temas muy interesantes, podemos hablar, por ejemplo, del promedio de personas, ¿no? Nosotros como seres humanos, pues tenemos un promedio, digámosle así, que entre comillas vendrían a ser las personas que estamos estables o sin ningún tipo de condición. El tema es, y a partir de una investigación del año 2020 en China, Wing Kyun mencionaba que nosotros lo normalizamos así, ¿no? Estamos, digamos, en un estado normal,
pero que más del 80% de la población padece algún tipo de trastorno o alguna condición. Entonces, esto obviamente no se puede aseverar en cada continente o de lanzar un dato así de esa manera, pero a partir de estas investigaciones, al parecer, vivimos en un panorama así. Y cuando hablamos de eso, ya no podemos hablar simplemente de un estado subconsciente o consciente, ¿no? Ahí ya es un tema mucho más clínico, donde ya se entra a otros aspectos y es obviamente mucho más complejo. Entonces, yo me asimilo mucho a esa teoría, a esa hipótesis, y claro, no bastaría simplemente con darnos palabras positivas, que de hecho es muy importante, pero no a todos le va a funcionar. Y eso es lo que quiero recalcar, no a todos le va a funcionar, y entendiendo que al parecer a la mayoría padece algún tipo de condición o situación que se le va a hacer mucho más complicado. Entonces, por eso se hacen procesos, planes de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo contar sobre anécdotas relacionadas a ello, pero en síntesis, normalmente he tenido casos en los que sí se les ha sido muy complicado. Han ido a muchas escuelas, por ejemplo, de oratoria. Yo enseño oratoria y estos pacientes han ido a escuelas de oratoria donde sus resultados parecen ser simplemente superficiales y no lo han interiorizado. Y muchas veces la causa es ello, ¿no? O sea, la causa es que para su situación no simplemente basta con programarse mentalmente, sino que se necesita primero desprogramar varias cosas, primero se necesita trabajar un aspecto interno, primero se necesita sanar y posterior a ello, nuevamente, programar nuevamente una actividad mental, ¿no? O sea, son procesos diferentes, son poblaciones diferentes. Es muy interesante porque va a depender mucho de la población, de la situación, pero bueno, eso es lo que podría aportar en base a ello. Muy, muy importante lo que tú manifiestas, porque indudablemente si nosotros queremos tener una programación mental positiva, primero yo suelo también manifestarle a mis alumnos, hay que hacer una descodificación mental. Y como tú bien lo has mencionado, hay que sanar ese niño enfermo, hay que ir inclusive a situaciones que en el cual le hayan podido acontecer a la madre cuando uno estaba en el vientre de ella. Entonces, todos estos episodios que en el cual están de una manera enquistados en nuestra mente subconsciente, es lo que muchas veces a aquellos que realmente desean un cambio en su vida y asisten a este tipo de cursos, talleres, capacitaciones, no les funciona, porque Claro. indudablemente están bloqueados de tantas situaciones negativas, ¿no? Pero bueno, hay algo muy importante que quisiera también que nos compartas en cuanto a que se recomienda a todas aquellas personas que deseen realmente pues trabajar su autosugestión positiva, su programación mental. ¿Es recomendable poderse ir a dormir con pensamientos positivos? Ah, es un muy buen punto, es un buen tema, porque, claro, la mente es bastante poderosa en el sentido de que nosotros podemos convencernos hasta de cosas que tal vez no suceden. Entonces, obviamente, el darnos palabras positivas, el decirnos que el día fue muy bueno o tal vez el siguiente día va a ser mejor, obviamente, al nosotros descansar, nuestros procesos mentales comienzan a acelerarse y a la vez también tomarse su descanso. Entonces, de hecho, que es muy provechoso. No te trae ningún tipo de riesgo ni nada negativo, por lo tanto, sería una actividad que se tendría que recomendar, ¿no? A todos, obviamente, a quien le gustaría echarse a dormir pensando en algo negativo. O sea, de hecho que priorizar, reforzarse de manera positiva es bastante bueno y como digo, no tiene ningún riesgo, así que no pierdes nada haciéndolo y de hecho que es bastante provechoso porque de alguna manera te convences de algo que tal vez no ha sucedido o te puedes convencer de algo que va a pasar. Entonces, de hecho, y hay muchas investigaciones que mencionan que a partir de estas palabras, a partir de estas frases o pensamientos en general, un gran porcentaje de personas despierta de una manera diferente a otro porcentaje de personas que no ponen en práctica esto. Entonces, estamos hablando de una actividad bastante positiva y que de hecho tiene bastante provecho y desarrollo en las personas. Entonces, de hecho que también lo tendría que recomendar, es parte de. Efectivamente, es muy cierto lo que tú manifiestas, porque mucha gente se va preocupada a dormir,
se va tensa, se va estresada y no duerme bien. La gente se produce insomnio por la preocupación misma, ¿no? O está invadida de tantos pensamientos negativos. Entonces, indudablemente que cualquier persona no va a descansar bien, ¿no? Porque la mente subconsciente trabaja aún más cuando nosotros estamos durmiendo. La mente subconsciente no descansa, está ahí siempre trabajando. Entonces, es muy recomendable poder uno, pues, irse a descansar, pero con pensamientos alentadores, ¿no? Con pensamientos en el cual nos conlleven a poder saber de que vamos a tener un nuevo día y ese nuevo día pues es una opción de que podamos nosotros pues obtener lo que no hemos podido hacer el día anterior. Entonces es recomendable siempre tener esa esperanza, ¿no? De que el día de mañana va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay algo que me viene a la cabeza que mencionaste hace unos minutos atrás, con referente a la forma como muchas veces nosotros a veces no tenemos el control de nuestros pensamientos conscientes y a veces caemos en situaciones desfavorables y que indudablemente eso ha sido producto quizás de un trauma, de un shock emocional, de algo en el cual nos haya podido marcar la vida. Claro, en cada intervención que voy dando, si te das cuenta, voy siempre marcando el promedio de personas con otro tipo de población. Y es que hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? No a todos les va a funcionar lo mismo, porque yo que estoy en el campo clínico, entiendo que hay personas que obviamente están con algún tipo de condición diferente, algún trauma, algún evento pasado. Hay muchas personas que seguramente van a ver esta entrevista y van a identificar y nos van a decir así, mirando el video van a decir, sí, pero ellos no saben lo que yo paso, en las noches estos tipos de pensamientos pasan por mi cabeza, por lo tanto, eh, pienso algo positivo pero no me funciona, siento que no lo estoy haciendo de manera sincera o no me funciona, no puedo dormir igual, o sea, siempre va a haber personas, digamos que de ese aspecto nos los van a mencionar. Y es que es así, ¿no? O sea, muy aparte de la autosugestión, de lo que nosotros podamos hacer superficialmente, como te mencionaba, es muy importante trabajar primero la parte interior, ¿no? Y esa parte se trabaja obviamente en el aspecto clínico. Hay muchas situaciones complicadas. Por ejemplo, hay un trastorno muy común que es el tema de la ansiedad o la depresión. No solamente como un rasgo, sino ya como un trastorno clínico como tal. Cuando estos trastornos aparecen, lo que hacen es, de alguna manera, primero aparecen las creencias o los pensamientos irracionales. Entonces, por más razón que le entendamos a que si pienso en positivo, a que sé que mañana es un nuevo día y tengo una nueva oportunidad, para estas personas no es así. Para estas personas no va a ser un nuevo día, no va a pasar así. Y por más que pueda programarse, digámosle así, en su mente, en ese momento, no va a existir esa programación, porque primero se tienen que bloquear muchas cosas que vienen arraigadas y obviamente relacionadas con este tipo de pensamientos. Es por eso que se trabaja de una manera mucho más intensiva, mucho más dinámica y mucho más del área clínica, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. No a todos les funciona. He tenido muchos pacientes que obviamente siempre me dicen, pues, ¿no? Una psicóloga me recomendó que me mire al espejo y me diga cosas bonitas. Una psicóloga me recomendó que salga a correr, a hacer ejercicios, que ahí voy a despejar y con eso voy a combatir mi depresión, por ejemplo. Pero pasaron meses y meses y ellos mismos te mencionan que pues, al final no hubo ningún cambio y sintieron que todo lo hicieron por gusto. Y uno puede decir, pero ¿por qué? Tal vez no lo hicieron bien. Y muchos de los casos lo hacen tal cual, pero no les funciona, no pasa así. Entrando ya al campo clínico, como bien tú lo manifiestas, ¿tú crees que estas situaciones en las cuales los pacientes, como experiencia que tú has tenido, hayan podido caer en una depresión y eso ha podido agudizar su estado emocional? De hecho, de hecho, hay muchos de los casos donde como rasgos siempre está presente, por ejemplo, los pensamientos negativos. Como rasgos hay ansiedad muchas veces, muchos rasgos de ansiedad. Y todo eso hace que de alguna manera influya en cómo nos encontramos actualmente.
pero también hay casos donde ya no solamente es un rasgo, ya es un caso de un trastorno, y de hecho que va a influir. Y normalmente esos trastornos tienen como causa o como raíz experiencias, anécdotas donde han pasado, digamos, un momento de miedo, un momento de preocupación, o experiencias mucho más traumáticas, digámosle así. La mayoría de casos, por ejemplo, de presencia de ansiedad, parte de una situación en la que hemos generado miedo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando teníamos 8 años, estuvimos mirando desde el quinto piso para abajo, nos dio mucho miedo porque alguien intentó empujarnos, no pasó nada, pero alguien lo intentó. Entonces, de alguna manera nuestra mente empieza a programar eso a los 9 años, 10 años, seguir teniendo miedo a los 11, a los 12, a los 13, y se programa de una manera que ya un joven de 25 años viene a consulta diciéndonos que le sudan las manos, que no puede hablar frente al público, que tiene mucho miedo, que a veces le da insomnio, que no come a veces, o a veces que come mucho, y que tiene un miedo, digamos, a algunas cosas a hacer, ¿no? Tiene mucho miedo. Se le ve inseguridad, se le ve desconfianza. Y cuando hacemos el análisis, la evaluación, nos damos cuenta que parte de un momento, parece sencillo, ¿no? Un momento en el que simplemente no pasó nada, pero que alguien intentó y le dio mucho miedo en ese momento. Y eso hizo que, sumado a muchas cosas más, a muchas anécdotas, se suma, se suma, se suma, y como una red comienza a programarse un estado mental en el cual hay rasgos de ansiedad o inclusive la misma ansiedad, ¿no? Y eso sumado a otras anécdotas más, como por ejemplo, imaginemos que este mismo niño en la universidad o en el colegio sufría de bullying, o en la universidad pues no era muy aceptado. Le sumamos a eso situaciones así, que en casa, por ejemplo, no tenía la atención de sus padres y tal vez ya intentó ingresar al mundo de las drogas. Le sumamos todas esas anécdotas y como una red comienza a programarse y ya no tenemos simplemente ansiedad, sino que tal vez ya se vuelve una patología como por ejemplo un trastorno social, por ejemplo, ¿no? El tener la ansiedad frente a grupos sociales y así comienza todo a crecer, digámosle así. Entonces, de hecho, que tiene una gran influencia ello. Efectivamente, hay algo en el cual me quedo dentro de lo que has mencionado. Probablemente nosotros biológicamente tenemos una tendencia más a programar lo negativo que lo positivo. Y es algo biológico, ¿no? Porque si nosotros eh, hacemos un análisis dentro de los acontecimientos que hemos tenido desde nuestra niñez y adolescencia, más experiencias negativas hemos tenido que positivas. Y por ende, indudablemente que nosotros estamos más programados negativamente que positivamente. Y es algo que he podido comprobar también, de que el ser humano tiene una tendencia más a captar mucho más rápido lo negativo que lo positivo, ¿no? Si tú agredes a una persona verbalmente, eso automáticamente lo absorbe. Pero si indudablemente podemos reconocer las virtudes de una persona, eso cuesta realmente aceptarlo. En tu calidad profesional, ¿a qué crees que se deba ello? Se debe a un contexto social, a las culturas, a las creencias, a las costumbres, a todo lo que vamos desarrollando como sociedad, como humanidad. Lo que dices es cierto, porque naturalmente el ser humano es así. Hay mucha mayor facilidad de tomar lo negativo que lo positivo. Sin embargo, en la realidad suceden más cosas positivas que negativas, pero el ser humano lo ve desde el otro plano. ¿No? Una explicación, justamente lo leí hace unos años, de una investigación también que hubo una tesis en Ucrania, donde mencionaba, por ejemplo, que en Latinoamérica, ¿no? Desde Europa hicieron una evaluación a latinoamericanos y mencionaban el tema de los periódicos, de la televisión, donde justamente la televisión o los medios de comunicación, en su mayoría de noticias, es negativo todo, ¿no? La mayoría, asesinato, hubo extorsión, política, hablando de corrupción, o sea, todo básicamente es negativo en un diario. La portada normalmente es negativo. Entonces la explicación era que si entendemos la lógica, ¿no? Entendiendo que hay cosas más positivas que negativas, pero justamente porque se hizo muy común, o se hizo muy común que sucedan cosas negativas, el tener una noticia negativa hace que el ser humano, pues, digamos, le jale más el ojo de leerlo, de entender lo que está allí, ¿no? Fuera al revés. Eso nos dice primero de que en la vida suceden más cosas positivas, porque nuestra mente está programada para que nosotros nos llame más la atención lo diferente,
Entonces, ¿por qué colocan noticias negativas? Justamente porque es lo diferente. Lo normal es que suceden cosas buenas, pero como lo diferente es que sucede algo negativo, eso es lo que nuestra mente quiere agarrar. Por eso los periódicos colocan noticias negativas los programas de televisión inician con noticias negativas, justamente porque la idea es que nos enganchemos. ¿No? Eso lo estudian ellos también. Por eso los medios de comunicación, los periodistas, priorizan las noticias negativas y al final van dejando las positivas, porque justamente lo normal y lo común es que suceden más cosas positivas. Pero para que jale, digamos, la atención, para que las personas estén pendientes de todo ello, primero priorizan las noticias negativas y hacen creernos a nosotros de que suceden más cosas negativas que positivas. No, yo escuchaba a mi abuelita viendo noticieros diciendo de que, uy, el Perú está cada vez peor, la sociedad está mal, el mundo está cada vez para abajo, no sucede nada bueno. Y claro, nos centramos en un periódico o en un reportaje, un canal de televisión, cuando en realidad en el mundo suceden muchas cosas buenas, ¿no? Eso yo por propia experiencia lo puedo entender. Ahora que trabajo mucho con la gratitud, de entender el día a día, de vivir el día a día, conozco muchas personas que en estos momentos están adoptando animales, conozco muchas personas que en estos momentos están trabajando con ONGs, trabajos sociales, charlas positivas. Conozco muchos profesionales que el día de hoy están ayudando a otras personas, pero eso obviamente no lo vamos a ver en las noticias, ¿no? En las noticias va a pesar lo que sucede en el momento de un atropello, de un asesinato, y eso hace que nuestra mente se comience a programar. Entonces, la sociedad está programada para priorizar lo negativo, por eso se hace mucho más sencillo que una persona entre en algún tipo de cuadro o problema que poder salir de ello. Pero finalmente es un tema sociocultural, un tema que obviamente se puede trabajar desde diferentes lineamientos, no solo de la psicología, desde el coaching y desde otras ramas más, donde obviamente la idea o la búsqueda siempre es hacer entender a la persona que frente a sus ojos suceden cosas buenas y que todo parte de lo que nosotros podamos pensar o cómo podemos percibir, ¿no? La perspectiva que vamos a tener de la vida. No es muy sencillo. Parece sencillo, pero no es muy sencillo. Pero es nuestro trabajo poder ayudar a las personas a que puedan lograrlo. Creo que sería interesante cerrar realmente este diálogo tan rico con algo que, en el cual es bueno saber. ¿Por qué hoy en día nos llama más la atención realmente ver cosas negativas? ¿Por qué nos conectamos más y consumimos cosas que no son recomendables realmente ver, observar y seguir? ¿A qué crees que se deba a ello? Bueno, lo resumo porque eso es algo que nos enseñaron. O sea, por eso estamos acostumbrados a eso. Eso nos enseñaron desde que nacemos. Desde que nacemos y estamos creciendo, nuestros padres nos llaman la atención, nos regañan, en vez de alentarnos, de darnos un refuerzo a algo bueno que hacemos. Cuando somos adolescentes, lo mismo, ¿no? Nosotros hemos sido adolescentes y, por ejemplo, un día nos ponemos a limpiar la casa y no pasa nada. Pero si un día no lo hacemos, probablemente sí nos cae una rezondrada de por qué no lo hacemos. Y a veces los padres no se dan cuenta de eso, ¿no? Parece algo muy natural y como que no, pero eso es parte de los deberes, etcétera. Pero justamente nos acostumbramos y nos enseñan a premiar, obviamente, mejor dicho, a no reforzar lo positivo, pero sí enfocarnos en lo negativo. Y eso nos acostumbra. En el colegio pasa lo mismo. Hay muchos estudiantes, yo me incluyo, que, por ejemplo, siempre trabajaba de manera silenciosa, hacía mis tareas, mis actividades, y no recibía ningún tipo de refuerzo, ¿no? Era ok, como está bien y está aplicado y está sacando notas, no necesita ayuda. Pero en cambio, el estudiante que le va mal, el estudiante que hace algún revuelo en el aula, el que molesta a los compañeros, el que no hace sus tareas, a ellos se les recalca más. Los docentes, cuando gritan en el aula o han llamado la atención a un estudiante, siempre va a ser a este estudiante que, digamos, se portó mal, pero no al estudiante que se portó bien. Hay pocos docentes que ahora en el día de hoy se toman un tiempo, por ejemplo, para decir, chicos, quiero primero que le dé un aplauso a su compañero Marco porque hoy ha hecho la tarea toda la semana, ha cumplido, ha rendido muy bien con sus notas, quiero un aplauso para él. O sea, poco sucede. Ahora sí se está viendo. Antes era más, eso es, ok, Carlos, pero no digas mucho porque no queremos que se sientan mal tus compañeros. Y más bien simplemente recalcar lo negativo, ¿no? Carlos está parado y decir, Carlos, siéntate, Carlos, no te pórtate bien, por favor. O sea, nos enseñan y nos acostumbran a nivel sociocultural
que lo negativo es lo que se tiene que resaltar. Entonces, de alguna manera, todos, si estamos hablando de programación neurolingüística, es una programación neurolingüística muy natural que todos vivimos, el acostumbrarnos a, porque la misma sociedad nos enseña a, y nuestros padres nos enseñan, en el colegio nos enseñan, y en el trabajo también, constantemente. Antes se veía más eso, ahora ha disminuido, pero sigue siendo un aprendizaje que es un ciclo, ¿no? Y la única manera de que se rompa es que esa familia rompa ese ciclo, que una persona de esa familia empiece a entender o darse cuenta de algunas cosas y romper ese ciclo, ¿no? Eso nos pasaría si a mí, yo, por ejemplo, rompo el ciclo, de hecho que si tengo hijos, les voy a enseñar, obviamente, lo diferente, lo contrario a lo que me han enseñado a mí. Y eso va a hacer que, digamos, en mi familia comience a transferirse un nuevo mensaje, ¿no? Una nueva forma de ver la vida. Y eso es como una recomendación que podría dar a todos, ¿no? Es un momento de romper el ciclo y no simplemente quedarnos con lo que nos enseñan, sino evaluando, analizando y viendo bien las cosas, poder hacerlo mejor para nosotros y para nuestras familias. Sí, completamente de acuerdo, porque hoy en día se está tomando mucha importancia la salud mental. Hoy en día realmente hay mucho interés en que los niños, sobre todo, sean pues bien tratados, que tengan una buena programación mental, que sean realmente formados pues con valores, con principios y sobre todo con ese afecto, ¿no? Ese amor que parte en el hogar y que se lleve a la escuela y en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que hoy en día eh, la psicología y estas herramientas que hoy en día tenemos, como el coaching, la PNL, normalmente juegan un rol protagónico, ¿no? En el poder, pues, formarnos de tal manera que en el cual realmente eh, estas generaciones no vivan quizás lo que nosotros hemos podido experimentar, ¿no? Dentro del seno familiar, dentro del colegio mismo, ¿no? Porque el bullying es algo de toda la vida, ¿no? Entonces, hoy en día se está cuidando mucho, ¿no? La formación emocional de los niños y de los adolescentes. Y yo creo que es lo mejor que se está haciendo, ¿no? Para no tener hoy en día una sociedad que en el cual tenga tantos flagelos, en el cual vemos y que en el cual le hacen daño tanto a nuestra comunidad. Antes de irme o irnos, quisiera realmente cerrar realmente este diálogo realmente con una pregunta poderosa, ¿no? Se dice mucho que la mente y la palabra tiene poder. ¿Cuándo la mente realmente tiene tanto poder como la palabra? De hecho, cuando nosotros eh, pensamos, digamos, pasa un pensamiento por nuestra mente, de por sí ya tiene un poder, ¿no? Porque de hecho ya pasó, ese es el primer pasito, ya pasa por nuestra cabeza. Posterior a ello, la palabra se vuelve más poderosa cuando lo decretamos y el pensamiento se vuelve más poderoso cuando actuamos. Entonces es allí cuando se forma ese triángulo poderoso de pensamiento, de conducta y de espíritu, de sentimiento, ¿no? Cuando sucede esos tres, la triada, es cuando se vuelve todo más poderoso, entendemos mucho mejor las cosas, vemos las cosas desde una perspectiva totalmente diferente y eso pues tiene un beneficio grandioso. Yo recomiendo bastante todas las familias, y los que nos ven son padres, o hermanos mayores, en general familias, poder enseñar esto, ¿no? Enseñar esto a las familias porque esto les va a ayudar bastante el de poder decretar, ¿no? Eso es bastante importante. El poder enseñarles gestión emocional, inteligencia emocional, es algo que trabajamos mucho, por ejemplo, del área de la salud mental, pero que desde otras áreas podemos iniciar, por ejemplo, desde la empatía, desde la escucha activa, y todos debemos aprender a reconocer nuestras emociones, identificarlas, gestionarlas y expresarlas de una manera correcta, ¿no? Ese es mi punto a partir de esa pregunta. Yo invito a las personas a poder tomar acción en su salud mental. Si no hay, a veces no hay economía para poder acceder a un profesional, pero
tú mismo puedes, de alguna manera, de una manera autodidacta, puedes empezar por hacer ciertas cosas, reconociendo algunas cosas, leyendo, conversando con personas, ¿no? A veces uno tiene un amigo con el cual aprende mucho, o viendo entrevistas como estas, ¿no? Donde puedes sacar provecho bastante. Hay que iniciar. De alguna manera tenemos que iniciar, ¿no? Y dejar menos las excusas que a veces son las que nos dominan mentalmente. Sinceramente, hemos tenido la oportunidad de poder impartir conocimientos que muchas veces no se tocan, no se manifiestan, no se dan a conocer. Y estamos aquí justamente para poder impartir este compendio, ¿no? de grandes temas que en el cual hemos abordado en esta segunda temporada, en el cual hemos iniciado con un gran profesional, un colega, un amigo, en el cual desarrollamos también y somos miembros de una gran institución internacional como es la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. José, realmente estoy muy, muy agradecido por haber tenido la gentileza de haber accedido realmente a este diálogo y no sé, quisiera realmente pues eh, saber dónde te podemos ubicar, cómo podemos realmente eh, seguir aprendiendo de ti. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Yo siempre estoy abierto a cualquier espacio donde yo pueda comunicar, donde pueda expresarme. Mi propósito en la vida es ese, comunicar a las personas. Entonces, cualquier espacio que se pueda aperturar, oportunidades, proyectos, ideas que alguien pueda tener. De hecho, que me gusta mucho ser parte de ello, me gusta dejar mi granito. Estoy muy agradecido de eso, ¿no? Este año he estado bastante, digamos, por temas de salud, no he estado mucho en charlas o en conferencias, pero de hecho que el 2026 lo estoy decretando ya, va a ser un año de bastantes conferencias, voy a volver con bastante fuerza y estos espacios me ayudan para seguir puliéndome, para seguir avanzando, para seguir creciendo, así que bastante agradecido de ello. A mí me pueden pues ubicar o encontrar en redes sociales como José Alfredo Cotera. De hecho, uno coloca mi nombre en Google, pues sí, mi marca personal los va a dirigir directamente a mis redes sociales, a Instagram, a Facebook, a TikTok. Manejo todas las redes donde subo videos, por ejemplo, de dinámicas, algunas charlas que he brindado, algunas conferencias o actividades que voy realizando en el día a día que van acorde a mi propósito, ¿no? Sobre oratoria. A veces tengo algunas imágenes de algunas conferencias que voy brindando, o charlas que voy dando, o ideas que voy realizando. Entonces, por ahí pueden seguirme, pueden estar pendientes de lo que voy haciendo y seguramente pueden estar pendientes de alguna charla o conferencia que voy a dar presencialmente en algún lugar de Lima o fuera de Lima o fuera del país incluso. Pueden seguirme por las redes sociales para estar pendientes de ello. Y bueno, yo sí estoy abierto a que si alguien tiene alguna pregunta, pues lo puedan hacer a través de mis redes. Me indican que vienen desde aquí y normal, y podría conversar y poder responder a sus dudas y lo que pueda yo aportar. Así que muy agradecido como José Alfredo Cotera en cualquier red social. Gracias a ti, José Luis. Espero te haya gustado bastante mi aporte en este espacio. Bueno, eternamente agradecidos. O sea, hemos tenido un excelente debut en esta segunda temporada. La mente lo es todo. Y así estaremos, pues, semana a semana teniendo invitados y abordando estos maravillosos temas que en el cual van a fortalecer nuestra salud mental. Muchas gracias. Estaremos, Dios mediante, brindándoles más y mejores temas porque la mente es todo.